Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a los oyentes, porque vemos que escuchan nuestro pequeño programa, lo comparten. Y queremos decirle que nosotros, a pesar de nuestra poca sabiduría, nuestra poca capacidad que tenemos, lo poquito que entendemos o miramos en la palabra de Dios, queremos compartirlo con cualquier joven, con cualquier persona. Y nuestro deseo es que algo de lo que mostramos de la palabra de Dios le pueda servir. Cualquier verso bíblico que estudiamos, nuestro deseo es eso, que le pueda servir y le pueda ser de provecho a cualquier persona. Ahora vamos a mirar unos versos que nosotros, los que somos padres y los que somos también abuelos, según Dios, tenemos un gran compromiso de hablar y enseñarle la palabra de Dios a nuestra familia. Cada persona que es padre o madre o abuelo, según Dios, tenemos el compromiso de transmitirle y enseñarle la palabra de Dios a nuestros seres queridos. Y para comenzar, vamos a estudiar en Génesis el capítulo 18 y vamos a estudiar del verso 17 al 19. Miremos el encargo que le hacía Dios a este ser, a esta persona tan especial como fue Abraham. Este hombre fue el padre de la fe, un ser, una persona con mucha fe, y miremos el encargo de Dios para él y su familia. Y vamos a estudiar el verso 17 y dice: Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miremos lo que le encargó Dios a esta persona. En ese hombre, en esa familia, iban a ser benditas en él todas las familias o las naciones de la tierra. ¿Por intermedio de qué cosa? Por intermedio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué más dice el verso 19? Miremos lo que decía Dios sobre este varón. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Miremos si no lo conocía Dios a este Abraham. Decía Dios: yo sé que él iba a guardar y enseñarle a su camino, a su familia, que guarden el camino de Jehová. Eso también es una tarea y un compromiso de cada papá, de cada mamá y también de los abuelos. Enseñarle la palabra de Dios a nuestra familia. ¿Y qué más dice? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que tenía Dios preparado en este hombre? Bendición para Abraham y también para todas las naciones de la tierra. ¿A cambio de qué cosa? A cambio de la obediencia a la palabra de Dios. Eso también es enseñanza y tarea para cada uno de nosotros y también para nuestra familia. Y ahora vamos a mirar la palabra de Dios. Los oyentes tienen que creerle a lo que está escrito en la Santa Biblia. Eso es lo que manda, eso es lo que cuenta, lo que está registrado en la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar
en Deuteronomios el capítulo 11, el verso 26 al 28. Miremos lo que nos enseña y nos encarga Dios por intermedio de su siervo Moisés. Esto es hasta el día de hoy. Miremos lo que nos coloca Dios o lo que nos ofrece, pero está en cada uno de nosotros de tomarlo o dejarlo. Pero lo que ofrece Dios es conveniente para cada uno de nosotros y también conviene para nuestra familia. La familia es algo bueno, es algo importante. El que estableció la familia fue Dios. Por eso que ese santo Dios quiere bendición para cada persona, para todas las naciones. Pero ¿cómo obtenemos esta bendición de Dios? Por intermedio de la obediencia a su palabra santa. Dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Esas dos cosas deja Dios para cada uno de nosotros: bendición y también maldición. ¿Qué más dice el verso 27? Nos explica de qué manera podemos recibir bendición de Dios. Dice: la bendición, si oís los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. De esa manera recibimos bendición de Dios, si guardamos y cumplimos con los mandamientos de Dios. ¿Y qué más nos dice el verso 28? Y la maldición, si no oís los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Miremos que no es recomendable, no es beneficioso para ninguna persona desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que si no obedecemos, vamos a recibir maldición. Y si guardamos los mandamientos de Dios, bendición de Dios. Y vamos a ver que esto es lo que quiere Dios para cada familia, para cada persona, que podamos recibir bendición de Él a cambio de la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a ver que esto que habla Dios por intermedio de su siervo Moisés, lo enseña y lo afirma también el Señor Jesús. Y para eso vamos a mirar y estudiar en Mateos el capítulo 19, el verso 16 y 17. Entonces se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Miremos qué linda pregunta, qué clara que es la pregunta. ¿Qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Y miremos la gran respuesta del Señor Jesús. Dice el verso 17. Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Qué más dice? Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Vemos que estos mandamientos están en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Lo mismo que dijo Dios allá en Deuteronomio, lo afirma el Señor Jesús. Y fue una respuesta contundente. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Miremos lo claro que es, lo necesario que es cumplir y obedecer los mandamientos de Dios.
Ahora vamos a volver nuevamente al Antiguo Testamento, también al libro de Deuteronomios, el capítulo 4, y vamos a estudiar el verso 9. ¿Qué nos enseña, qué nos pide Dios por intermedio de su palabra santa? Dice el verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Eso es para cada uno de nosotros, que guardemos y cuidemos nuestra alma con diligencia, a prisa, con rapidez. Ese es el consejo de Dios. ¿Y qué más nos dice? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Miremos la enseñanza de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y qué más dice? Ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Eso también es un pedido para nosotros, que la palabra de Dios no se aparte de nuestro corazón en nuestros días de vida que tengamos. Y miremos el pedido y el consejo de Dios. Esto también es para cada uno de nosotros, los que tenemos familiares, los que tenemos amigos, compañeros de trabajo. Miremos lo que nos pide y nos enseña Dios. Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos. Ese es un pedido del Señor Dios, que la palabra de Él se la enseñemos a nuestros hijos. ¿Y qué más dice? Y a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de nuestros hijos? Nuestros nietos. Este es un pedido, este es un compromiso de cada papá, de cada mamá, enseñarle lo poco que sepamos de la palabra de Dios, transmitírselo a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Nos compromete Dios a los que somos padres y a los que somos también abuelos. ¿Por qué? ¿Para qué nos pide esto Dios? Ahora vamos a mirar algunos versitos más para que veamos qué importante y qué necesario es que toda la familia le podamos obedecer al Santo Dios. Ahora vamos a ver qué es un hijo, para que veamos que un hijo no es cualquier cosa. Nuestros hijos son bendición de Dios. Por eso que Dios nos pide que le enseñemos a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Dice el Salmo 127, el verso 3. He aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos. Herencia de parte de Jehová son los hijos. ¿Cuánto tenemos que valorar nuestros hijos que nos da Dios como herencia? ¿Qué más dice el verso 3? Recompensa de Dios el fruto del vientre. Pensemos en esto, nuestros hijos son herencia que nos da Dios y también recompensa. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Cuidémoslos, valorémoslos. Por eso que Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra y se la enseñemos a nuestros hijos. Ahora vamos a pasar a ver, según la Santa Biblia, qué son los nietos para los abuelos.
Dios nos explica qué son los nietos para nosotros los abuelos. Por eso que la familia es una gran bendición que estableció Dios. Tenemos que reacomodar muchas veces nuestra forma de pensar, darle más valor a cada persona, a cada miembro de la familia. Ahora miramos lo que según Dios son los nietos para nosotros, los abuelos. Y dice Proverbios el capítulo 17, el verso 6. Miremos lo que nos dice la bendita palabra de Dios sobre nuestros nietos y sobre nuestros hijos. Dice el verso 6. Corona de los viejos son los nietos. Miremos qué nos dice Dios. Corona de los viejos son los nietos. ¿Y quién lleva una corona? Un rey. Miremos lo que es un nieto o una nieta. Dice que son corona para los viejos, para los abuelos. ¿Y qué más dice el verso? Y la honra de los hijos, sus padres. Miremos cuánto valor o cuánto aprecio debemos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestra mamá, a nuestro papá. Cuánto aprecio, disfrutemos a nuestros seres queridos, porque nadie dura para siempre. En cualquier momento nos vamos al polvo de la tierra. Se puede ir el papá, se puede ir la mamá, o muchas veces se puede ir un hijo y también un nieto. Y es algo muy triste y muy lamentable cuando alguien de nuestra familia se va al polvo de la tierra. Disfrutemos a nuestra familia. Hermosa enseñanza nos da Dios y su Hijo Jesús para nuestros seres queridos. Y ahora vamos a estudiar Efesios, el capítulo 6, y vamos a estudiar del verso 1 al 4, hablando de la hermosa familia que estableció Dios. Por eso que Dios nos pide que guardemos sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. Qué bueno sería que podamos cumplir o preocuparnos en obedecer a los santos mandamientos de Dios. Ahora vamos a mirar el quinto mandamiento en la ley de Dios. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Este es un mandamiento de Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Quién es el que hace ese pedido? Es Dios. ¿Y qué más dice? Miremos qué importante es que obedezcamos al pedido de Dios, porque esto es justo. Miren, que los hijos puedan obedecer a sus padres, dice el santo Dios que esto es justo. ¿Y qué más dice el verso 2? Honra a tu padre y a tu madre. Honremos a nuestro papá, a nuestra mamá. Honremos, démosle valor, démosle aprecio. ¿Qué más dice? Que es el primer mandamiento con promesa. Entre los 10 mandamientos,
Este es el primer mandamiento que Dios le otorga, promesa a los hijos para que honren a sus padres. ¿Y qué es la promesa que nos ofrece Dios? Dice el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la gran promesa que tiene este gran mandamiento de Dios, para que te vaya bien. Y el que promete es Dios, y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué dice el verso 4? Acá hay también consejo de Dios para nosotros, los que somos padres. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Miremos lo que nos pide Dios por intermedio de su palabra. Vosotros, padre, le habla al papá y también a la mamá. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Provocar a ira a vuestros hijos. ¿Y qué es provocar? Es desafiar, hacer abuso de autoridad sobre nuestros hijos. No nos olvidemos que nuestros hijos son herencia de Dios y también recompensa. No nos olvidemos que es un regalo que nos da Dios. ¿Y qué más dice el verso? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que tenemos que inculcarle, disciplina y amonestación de acuerdo a la palabra de Dios. Miremos, Dios nos habla a los que somos hijos, también le habla a los padres y también a los abuelos, porque Dios quiere a toda la familia las quiere Dios, y también quiere Dios que cada persona o cada familia reciba su bendición. ¿A cambio de qué cosa? A cambio de la obediencia a su palabra santa. Acá vamos a mirar otra cita bíblica en el libro de Timoteos, el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 4 y también el verso 8. Estos son consejos y deberes familiares que también tenemos que enseñárselos a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Dice el capítulo 5 y vamos a estudiar el verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, miremos el consejo para esas personas que pasan a ser viudas. Pero dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero. ¿Cuál es la primera tarea que nos recomienda Dios? A ser piadosos para con su propia familia, a tener piedad, a ayudar a esa viuda que tiene hijos o nietos, ayudar a esa viuda en lo que necesite. Dice, y a recompensar a sus padres. Que podamos pensar y entender esto. Nuestros padres sufrieron, se les hizo muy difícil cuidarlos, criarnos, educarnos. Ahora que ya no somos niños, ¿qué tenemos que hacer? Recompensar a nuestros padres por todo lo que han hecho y siguen haciendo por cada uno de nosotros. Por eso el consejo de Dios,
a recompensar a nuestros padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Miren, para un hijo, para una hija, o un nieto o una nieta, recompensar a sus padres o a sus abuelos, dice que esto es justo y agradable delante de Dios. ¿Cuánto valor tiene esto ante Dios? Y ahora, ¿qué pasa si desatendemos a nuestra familia, a nuestra mamá porque es viuda, o a nuestros padres, o a nuestros abuelos? ¿Qué pasa según la palabra de Dios cuando desatendemos a nuestra familia? Nos dice el verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, miremos nuestra familia prioridad, primeramente velar para nuestra familia en nuestra casa. ¿Y qué nos dice? Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Si decimos que tenemos fe ante Dios, pero no cuidamos de nuestra familia, hemos negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y qué es una persona incrédula? Una persona que no cree en Dios. Miremos cuánto compromiso debemos asumir para con nuestra familia, ya sea para nuestros abuelos, para nuestros padres, para nuestros hijos y también nuestros nietos. El que aconseja es Dios. Tomemos el consejo de Dios. Nunca es tarde para cambiar. Nos dice Dios que mientras hay vida, tenemos esperanza. ¿De qué cosa? De cambiar para bien. Velemos, sintamos aprecio por nuestra familia, disfrutemos nuestros padres, nuestros abuelos, disfrutemos nuestros hijos y también nuestros nietos. Vamos a mirar la anteúltima cita bíblica y ya vamos a ir terminando con esta reflexión. Yo creo que todos debemos mejorar, aprender a ser un poquito mejor con nuestros seres queridos. Miremos el consejo de Dios, Proverbios, el capítulo 23, el verso 22. ¿Qué nos dice? Oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros los hijos? Oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿Y qué más dice el verso? Y cuando tu madre sea vieja, no la menosprecies. Ojalá que nunca hagamos esto con nuestros padres, porque sean viejos, le vamos a hacer menosprecios. El consejo de Dios es que no lo hagamos. No hagamos esto que nos aconseja de Dios. No menospreciemos a nuestro papá, a nuestra mamá, porque es anciana, porque es vieja. Hagámosle caso a Dios. Y vamos a mirar la última cita bíblica en Deuteronomios, el capítulo 30. Vamos a estudiar el verso 14 y 15 y el último verso es el verso 19. Miremos de cuántas maneras, de cuántas formas, en cuántas direcciones nos aconseja Dios para que podamos tomar su consejo y lo podamos poner por obra,
para beneficio nuestro. La persona que obedece a Dios se beneficia a sí mismo, porque va a recibir bendición de Dios. El que promete es Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Estas dos cosas tenemos para elegir, el bien o el mal. Dice el verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué cosa? Para que la cumplas. Ese es el deseo de Dios, de el Señor Jesús. El Señor Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Miremos este gran consejo, el verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué cosa? Para que la cumplamos. También es algo muy personal en cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar el último verso, que es el verso 19. Y dice, miremos cómo nos compromete Dios también. Dice el verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Mire, Dios tiene testigos contra vosotros de cómo obramos, qué hacemos. ¿Y quiénes son esos testigos? Los cielos y la tierra. Dice que son testigos hoy contra vosotros. ¿Qué más dice? Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esas dos cosas podemos escoger. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para nosotros o para nuestros hijos? ¿Queremos maldición? Seguramente que no. Nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Y qué nos conviene? De obedecer al consejo de Dios. Miremos con la claridad que nos aconseja Dios. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Miremos el consejo de Dios. ¿Cómo termina el verso? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el gran consejo de Dios. Escoge la vida y la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Cada uno de nosotros y también esa gran familia que Dios nos ha dado. A los oyentes, muchas gracias una vez más por haber escuchado el consejo de Dios. La gloria siempre tiene que ser para Dios, ya que reconocemos que la vida, la salud, todo lo que tenemos es bendición de Dios. Muchas gracias a los oyentes y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.